Carlos Ocampo es un abogado egresado de la Universidad de Caldas e igualmente es médico graduado en la Universidad Santiago de Cali. Tiene una maestría en medicina forense de la Universidad de Valencia, España. A su consultorio como abogado llegó en el 2003 el caso de Jaime, un niño de 13 años de edad quien falleció en la ciudad de Cali por negligencia médica del hospital donde fue originalmente atendido. Tras presentar un cuadro febril, le fue suministrada una inyección de dipirona, pero las malas condiciones de higiene del hospital lo llevaron a sufrir una septicemia que le arrebató la vida. El doctor Ocampo asumió el caso y finalmente, tras 9 años, pudo demostrar que el hospital fue responsable moralmente por la muerte de Jaime. Esta es la historia del doctor Carlos Ocampo, su lucha por hacer justicia. Los padres de Jaime consultaron a un hospital de primer nivel en el suroriente de Cali en el mes de agosto del año 2003, más o menos eso fue el 20 de agosto. Llegaron allá a las 10:30 de la noche, entraron por el servicio de urgencias y consultaban por un cuadro de más o menos 18 horas de evolución que consistía específicamente en fiebre, malestar general, dolores generalizados, lo que llamamos mialgias, sin ninguna sintomatología concreta ni específica en ninguna patología. Fue atendido por la médica que prestaba su servicio de urgencias en ese momento, lo valora y considera que está cursando con un cuadro viral, lo envía para la casa. Lo llevé a las 9 de la noche, me dijeron que era una virosis. Lo inyectaron y me le mandaron a tomar acetaminofén cada 6 horas. Previamente a enviarlo a la casa, le coloca intramuscularmente un medicamento denominado dipirona, que se supone debería servirle para controlar la fiebre, para controlar el malestar general, y lo envía posteriormente a su casa con acetaminofén, con líquidos y algunas indicaciones para consultar posteriormente, y con unas órdenes de unos resultados de laboratorio para que los hiciera al día siguiente y los llevara a la consulta externa. Ese medicamento, la dipirona intramuscular, es colocada por un auxiliar de enfermería cuyo nombre no aparece claramente registrado en la historia clínica, en la que tampoco se registra en qué momento se colocó, qué dosificación, ni en qué área, ni cómo fueron los preparativos para la realización de ese procedimiento. Como era de esperarse, con la aplicación de este medicamento y con el acetaminofén, el niño sale para su casa un poco mejor en relación al control de los síntomas que presentaba, pero ya al día siguiente, al segundo día después, pues los síntomas se intensifican nuevamente, la fiebre, el malestar general, el dolor en el cuerpo, pero ahora con un síntoma adicional que era el dolor donde se había inyectado la dipirona. Él salió el 20 a las 12 de la noche del hospital. El 21 el niño siguió con la misma fiebre. Yo de verlo así también me maluqué y estuve también un poco indispuesta. Yo le dije al niño, si sigues mal, te llevo para el hospital otra vez. Pero como yo estaba tan mal y él era muy apegado a mí, me dijo, tranquila que yo voy a estar bien. 2 días después, el niño, su cuadro no mejora, por el contrario empeora, aumenta la fiebre, aumenta el malestar, aumentan todos sus síntomas, pero adicionalmente el niño se queja de gran dolor en el área en que le colocaron el medicamento intramuscular, en el área glútea donde recibió la inyección, se queja de dolor, con un dolor tal que le impedía la marcha, le impedía apoyar el pie. El niño reconsulta al centro de salud, al hospital, lo valoran, lo hospitalizan, pero infortunadamente en el examen físico
no hay una constancia clara de que se haya indagado con exactitud cuál era la causa de esa fiebre. Continúa con el diagnóstico de síndrome febril. Me le hicieron unos exámenes y me dijeron, tiene dengue. Tiene dengue. Entonces me dijeron, hay que dejarlo hospitalizado. Yo le dije, listo. Le pedí el favor a una señora, me fui. Me vine para la casa a traerle ropa, a traerle cosas. Como estamos en un área endémica de dengue, con un diagnóstico interrogado de dengue clásico, y es hospitalizado, lo dejan no específicamente en hospitalización, sino en el área de observación, con líquidos, con analgésicos, para el control de la fiebre, del malestar, y le ordenan algunos exámenes. Allí se comienza el error porque desde el momento en que ingresa no se le presta la atención suficiente al síntoma que el menor presentaba en su glúteo, el dolor, la inflamación y la limitación para la marcha. Este es el primer error. El niño es dejado en observación y allí comienzan las falencias, porque no lo vuelven a valorar efectivamente, no se describe en la historia clínica que se realice nuevamente un examen físico, el niño no se levanta, nadie valora su marcha, nadie valora su glúteo y sigue siendo manejado simplemente como un cuadro febril, interrogado un dengue, entre comillas, y pasan las horas, no hay una atención diligente, no hay una atención oportuna. El niño se me puso muy mal. Él no caminaba. Yo le dije al médico, doctor, el niño no puede caminar. Ayúdeme porque no sé qué tiene. Me dijo, es que él tiene un dengue y él es un aragán. Él es un aragán. Ponlo a caminar, que él puede caminar. Entonces yo le dije a mi niño, camine. Él me dijo, no puedo. Entonces yo lo cargaba para llevarlo al baño, para todo lo llevaba cargado. Transcurren aproximadamente 18 horas en donde nadie se apersona del caso, ninguno de los profesionales entra nuevamente a valorar al niño para definir o buscar si ese diagnóstico inicial con el que había sido dejado en observación era el correcto o si realmente lo que el niño estaba presentando era una situación diferente que tal vez pudiera llegar a poner en riesgo su vida. Este es el error que se presenta. Los médicos y los profesionales que están allí en el transcurso de esa tarde, de la noche y del amanecer del día siguiente, se limitan a valorar las ayudas diagnósticas y a brindar una atención específicamente para el manejo de las situaciones puntuales que se presentaban en el menor. Que el niño está comenzando a hacer fiebre nuevamente, póngale un acetaminofén, colóquele una dipirona intramuscular, colóquele algo para el manejo de los síntomas, pero nunca se hizo un estudio o una valoración completa, ni siquiera partiendo por un examen físico completo que les permitiera definir que el diagnóstico con el que inicialmente estaba el niño en observación era inadecuado. Nunca se prestó atención suficiente a lo que el niño presentaba en su glúteo, a la incapacidad para la marcha. El médico iba, valoraba la ayuda diagnóstica, no examinaba al paciente, con eso tomaba decisiones, mientras el niño, acostado en una camilla, se deterioraba. El 24 amanecer 25, tipo 4 de la mañana, él ya no respiraba. Yo empecé a llorar y a gritar, todos los médicos durmiendo, los de urgencia. Baja un médico de sala de partos y me dice, señora, ¿qué tiene? Le digo yo, mi hijo está muy mal, está viendo cosas que ya no están. Entonces me dice, ¿está sola? Le digo yo, sí, señor. Me dice, llame a alguien para que la acompañe porque este niño le tiene que remitir urgente. Sus condiciones clínicas empeoraban al punto que a las 5 de la mañana, en graves condiciones de salud, cuando ya el niño está en una condición casi en un choque séptico, estaba séptico, es decir, estaban por completo alterados sus signos vitales, ya estaba comenzando un periodo de inconsciencia.
Me lo remitieron para el Club Noel. En el Club Noel me lo atiende el pediatra y me dice, señora, no le puedo ayudar porque este niño viene muy mal y no me puedo hacer cargo a él. Le voy a conseguir el mejor cirujano del departamental. Yo le dije, bueno señora, ayúdeme, pero ayúdeme rápido. Entonces me dijo, ya le tengo la ambulancia, le tengo todos los papeles listos, no le vamos a cobrar nada. Le dije, bueno, gracias. Es ese momento, 18 horas después de que ingresa a las 5:30 de la mañana, cuando es remitido con un cuadro de sepsis a un hospital, específicamente al Hospital Club Noel, en donde el niño llega en muy malas condiciones y en donde le realizan una evaluación física que no le habían hecho en las 18 horas anteriores. Se identifica que hay un proceso séptico, que hay un serio proceso infeccioso en el glúteo que muy probablemente compromete la cadera, en el glúteo donde se aplicó el medicamento la primera vez que consultó, y que el niño ese proceso séptico lo está deteriorando a tal punto que deciden enviarlo a otro nivel de complejidad, a un nivel tercero de atención al Hospital Universitario del Valle, a la unidad de cuidados intensivos. Mi cuñada se fue en la ambulancia con él y yo me vine para la casa para llevarle más cosas. Cuando yo llegué, no hacía ni 5 minutos, mi cuñada me dice, véngase, porque el cirujano la necesita urgente. Yo le dije, sí. Volví, me fui, no compré nada. Me dice el cirujano, me llama, me dice, ¿dónde está la mamá de Jaimito? Digo, sí, soy yo. Me dice, tú no eres la mamá, porque yo estaba pues más joven y el niño de 13 años, ¿qué iban a creer? Yo le dije, sí, él es mi hijo. Me dijo, yo le voy a decir una cosa, pero no se vaya a poner mal. Yo le dije, dígame, doctor. Me dijo, el niño viene muy mal, péguese de Dios, que la ayude. Porque él, de la inyección que le pusieron, la bacteria se le regó en el cuerpo. Viene con las defensas muy bajas. Yo voy a hacer todo lo posible, pero no te doy una seguridad. Y me dijo, yo como colega te recomiendo, demanda ese hospital, porque se me puede morir más fácil una persona de 60 años que un niño de 13 años. En agosto de 2003, una madre ve cómo se van deteriorando las condiciones de salud de su hijo debido a una negligencia médica. El menor de 13 años de edad debió ser llevado de urgencias a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle, pero el cirujano le da pocas esperanzas de vida. Me dijo, yo le voy a decir una cosa, pero no se vaya a poner mal. Yo le dije, dígame, doctor. Me dijo, el niño viene muy mal, péguese de Dios, que la ayude. Porque él, de la inyección que le pusieron, la bacteria se le regó en el cuerpo. Viene con las defensas muy bajas. Yo voy a hacer todo lo posible, pero no te doy una seguridad. Y me dijo, yo como colega te recomiendo, demanda ese hospital, porque se me puede morir más fácil una persona de 60 años que un niño de 13 años. El niño lo metieron a cirugía, pero no dio más. Que a pesar de los esfuerzos que se hacen en el tercer nivel de atención, en la unidad de cuidado intensivo, es imposible revertirlo y el niño fallece. Fallece lamentablemente, fallece porque tuvo 18, 19, casi 20 horas en un servicio de observación en donde no se le prestó una atención adecuada, en donde no se le prestó, donde no se le realizó un examen físico acorde, en donde el niño pierde la oportunidad de ser remitido a un nivel de atención adecuado que lo valorara por lo menos un médico especialista en pediatría, y
y recibir la atención en un momento previo a cuando ya se hizo inevitablemente irreversible la situación. Que fue el 25 de agosto. Y yo le digo a todas las personas que están enfermas, llevan sus hijos, le digo, cuídenlo. Si se pone mal, llévenlo para otro lado, no esperen que los trasladen, no. Mucha gente le he dicho y me dicen, vea, mi hijo tiene las plaquetas muy bajas, yo les recomiendo droga, yo les digo, llévenlo para otro lado, pero no lo dejen allí, que se les muere su hijo, como que me murió el mío. Durante todo este lapso de tiempo se perdieron momentos y oportunidades importantes que hubieran permitido lograr salvar la vida del menor. Bueno, tal vez no podemos afirmar que la vida del niño se hubiera recuperado o se hubiese salvado, pero perdió la oportunidad de que se hubiese realizado un esfuerzo terapéutico apropiado para la patología que realmente le estaba afectando y la que lastimosamente lo condujo a la muerte. A ver, el abogado nos lo recomendó, uno de la fiscalía, que hizo el levantamiento y dijo que no estaba de acuerdo con la muerte del niño, que era injerencia del hospital. Comenzando el año 2004, a mí me contacta la familia referido por un conocido de ellos que conocía nuestro trabajo y nuestra especialidad en el tema del derecho médico y específicamente de la negligencia médica, y pues llegan a nuestra oficina o a mi oficina con toda una carga de tristeza, de ansiedad, de frustración y de impotencia a contarnos que su hijo había fallecido muy probablemente como consecuencia de una negligencia en la prestación del servicio médico que se había dado en un hospital del suroriente de Cali. Obviamente cuando llegan, pues a pesar de haber transcurrido algunos meses, su situación emocional es bastante compleja. La familia se encuentra afectada como cualquier familia cuando se pierde un ser querido y en especial cuando los padres han perdido a uno de sus hijos en una situación que en ese momento no era previsible que se presentara. Yo me aferré a lo de mi hijo, mi esposo fue el que fue y con el señor de la fiscalía y lo consiguieron a él y bueno, fueron y mandaron un papel a Bogotá para ver si era realmente que había muerto muerte natural. Llegó el papel, entonces el abogado nos dijo que no, que el niño se había muerto por indiligencia del hospital. Cuando yo recibo el caso, como ocurre con todos los casos de responsabilidad médica, uno tiene que hacer una valoración muy seria y exhaustiva del mismo, buscando identificar si realmente existió o no la negligencia médica y si ésta existe, qué facilidades o qué posibilidades hay de probarla en un proceso judicial. Yo recibo el caso, me interesa inicialmente por lo que denota la familia en relación a su sufrimiento, a la angustia. Procedo a solicitarle la entrega de la historia clínica completa e igualmente a entrevistarme con ellos para que me den los datos en torno a sus apreciaciones personales con relación a lo que había ocurrido durante todo el proceso de atención del menor. Después de que yo valoro la historia clínica y encuentro una gran cantidad de deficiencias, tanto de forma como de fondo, es decir, en la construcción de la historia clínica, con una gran cantidad de falencias y de fondo en relación al proceso de atención que había recibido el menor, a los errores diagnósticos, a los errores de manejo, al error relacionado con el nivel de complejidad donde fue atendido, pues me interesa y nos interesa iniciar un proceso judicial buscando pues que a través de la justicia se logre indemnizar los perjuicios que esta familia había sufrido, especialmente los morales como consecuencia de la muerte de su hijo. A causa de la muerte del niño hubo separación, hubieron muchos problemas con mi hija.
a causa de la muerte del niño, porque ellos eran muy unidos, todos cuatro éramos muy unidos. Respecto a eso ya se desunió tanto mi hija con el papá, ya hubieron falta de respeto y una separación. Que ya, pues, ahora somos como amigos y ya, pues, con mi hija pude otra vez que ellos volvieran a tener esa comunicación como papá e hija. Ellos dos estaban en el mismo grado, ella me perdió el año, no quiso volver a estudiar más. Yo insistí, le terminó su bachiller de noche, se puso a trabajar. Y respecto con el papá, ya ella se decía que hubiera muerto ella y no el hermano. Porque él era todo en la casa con nosotros. Él era el que hacía, si íbamos a ir a pasear, él ya tenía todo planeado con el papá y nos daba la sorpresa a nosotras dos. Si nos iban a llevar a comer, él me decía, mamá, esté lista que nos vamos a ir a comer. O sea, ellos dos planeaban todo y nosotros nos dábamos cuenta a lo último. Hubo mucha desunión. Como pareja y como papá y hijo. Cuando uno entra a presentar la demanda, pues hay que hacerse o debe hacerse un cálculo de lo que serían los perjuicios morales a indemnizar. Realmente en nuestro país no están estandarizados ni están claramente definidos qué es lo que se debe solicitar o cuánto le corresponde a una persona si ha fallecido como consecuencia de una negligencia su hijo, su padre, su hermano o su esposa. Eso no está determinado. Lo que sí hay es una serie de manifestaciones jurisprudenciales, en este caso específicamente del Consejo de Estado, que de alguna manera nos brindan unos parámetros que nos permiten definir cuáles podrían ser las pretensiones por el daño moral, por la afectación de las condiciones de existencia, por el daño a la salud, que es específicamente lo que se solicita en este tipo de procesos. Cuando se condena una entidad de estas y son condenados a pagar los perjuicios, la indemnización de los perjuicios, pues la única forma que se puede indemnizar es con dinero. Esto a veces es doloroso para los familiares porque sienten que les están devolviendo, les están pagando una suma de dinero determinada por la vida de su hijo, pues esto genera dolor. A veces hay resistencia a ese proceso de indemnización y ahí pues tenemos que entrar nosotros como abogados y como asesores a explicarles que más allá de lo que pueda significar es la condena que se le hace a esta entidad y desafortunadamente es la única forma que se puede hacer en este tipo de procesos. Es la forma que hay de condenarlos después de que se ha demostrado su negligencia, de que se ha demostrado que hubo una falla del servicio y debe aceptarse como eso, como una condena y como un reconocimiento a un error. Yo no me metí muy a fondo con lo del abogado, no, fue el papá, porque él dijo que eso no se quedaba así. Y yo le decía a él que yo sabía que era inteligencia del hospital, pero yo decía que no lo van a pagar. ¿Qué aspectos importantes deben tenerse en cuenta para presentar una demanda? Son los siguientes. En primer lugar, debe tener una asesoría adecuada y correcta, porque esa asesoría debe partir, en primer lugar, de definir con exactitud si realmente hubo una negligencia. Cuando en la prestación de servicios de salud todos los días hay muertes, todos los días hay secuelas, todos los días hay situaciones tristes, pero eso no quiere decir que todos los días se esté actuando con negligencia o sean el resultado de la mala praxis. Eso hace parte del quehacer. Lo importante y el punto fundamental para iniciar un proceso de responsabilidad
médica, profesional o institucional radica en identificar con exactitud que ese daño es secundario a una negligencia, a una impericia, a una imprudencia o a una violación al reglamento. Es decir, que hubo una, como comúnmente se conoce, que realmente hay negligencia. Y más allá, porque a veces uno se enfrenta a casos en donde es evidente que hubo negligencia, pero es importante que adicional a que haya negligencia pueda ser probada, porque si no hay negligencia, o si la hay y esta no puede ser probada, ustedes nos vamos a ver inmersos en un proceso largo, extenuante, desgastante, que no va a llevar a ningún caso. Lo fundamental es buscar un grupo jurídico idóneo, un grupo que permita hacer un análisis del caso tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista científico. Sea en este momento para el apropiado, y permítanmelo agradecérselo a mi grupo, en especial en este caso a la doctora Margarita Victoria y al doctor Carlos Gustavo Patiño, que hombro a hombro conmigo participaron en la realización y en la ejecución y en el desenvolvimiento del presente caso. La justicia aquí en nuestro país es lenta, ¿no? Pero si se falla en derecho digamos que es efectiva. Pero pues uno de antemano les comunica a los clientes, a los demandantes, de que son procesos largos, pero que probándole al juez se puede llegar a una demanda donde el juez termina condenando de hecha entidad si uno le demuestra que, como en este caso, que hubo que no se prestó el servicio oportunamente. El médico y abogado Carlos Ocampo presentó en el 2003 una demanda en contra de un hospital del suroriente de Cali por negligencia médica en el caso del fallecimiento de un niño de 13 años. El hospital intentó defenderse. Los demandados, en este caso el hospital o la S, pues siempre intenta al momento de presentar su defensa o de contestar la demanda, plantear una serie de argumentos y de pruebas técnicas o pruebas testimoniales que le demuestren al juez que actuaron dentro de lo normal. Es decir, lo que tiene que entrar a demostrar o lo que tenía que entrar a demostrar la entidad demandada era que habían actuado sin negligencia, sin imprudencia, ¿sí? Que los profesionales eran peritos para la atención que habían brindado y que habían cumplido con todos los protocolos y guías de manejo. La defensa de ellos se basa en eso. Y es la argumentación, a veces sin muchos elementos, pero esa es la argumentación y ese es el trabajo del abogado. El abogado tiene que entrar a argumentar y a contraargumentar y a rebatir esos elementos que se plantean tanto en los argumentos de la demanda como en la contestación de la misma. Y ya empezó el proceso, todo lo que hace el abogado, nos dijeron que buscaron muchos recursos para decir que nosotros éramos los culpables, que el niño no estudiaba, que el niño mantenía en la calle, bueno, cosas que no eran así. Los argumentos de ellos, sin lugar a dudas, se planteaban en que la atención había sido prestada de forma diligente y que se habían cumplido con todos los protocolos y con todas las guías de manejo para la situación que se presentaba y para el nivel de atención. Y por esa razón solicitaban que se exonerara de responsabilidad a la institución por haber cumplido con todo lo que tenían que cumplir. Dijeron que el niño permanecía sola en el hospital, que yo no estaba con él ni cuando murió. Dijeron que él era un niño de la calle, que él no estudiaba. Yo llevé pruebas y comprobé que el niño sí estudiaba en el colegio. Pruebas de que él estaba también estudiando deporte, fútbol. Y pues las pruebas
No, que yo mantuve con él todo el tiempo en el hospital con él porque no tenía, solamente iban y me llevaban cosas y yo era la que más permanecía con él porque no lo quería dejar solo. Ellos llevan, de hecho, sus propios médicos, los médicos intervinientes, para que testifiquen a su favor. Pero infortunadamente, el peso de los hechos, el peso de la argumentación, lo que se encontraba probatoriamente definido en lo que hemos llamado anteriormente como la piedra angular de estos procesos, la historia clínica, no permitió que esos testimonios favorecieran los intereses de la institución, sino que por el contrario, durante la intervención que hicimos en la misma realización de las pruebas, se convirtieron en elementos probatorios que beneficiaron nuestros argumentos y llevaron al juez a convencerse de que había responsabilidad por la institución y que fue por negligencia, por impericia, por no cumplir con los protocolos, por las vías de manejo adecuadas para ese momento que el paciente fallece. Es por esta razón que terminan condenados. Uno trata con las pruebas demostrarle al juez que hubo una falla en el servicio, como en este caso, ¿no? La condena fue falla en el servicio. Pero sería muy mentiroso de mi parte, y así se lo hago saber a todos los clientes, de que el negocio se va a ganar desde el comienzo, ¿no? Porque pues, usted sabe que cada juez tiene su criterio o cada magistrado tiene su criterio. Las situaciones que conducen a la muerte del menor se pueden dividir en dos momentos. El primer momento pues, está relacionado con el procedimiento de aplicación del medicamento intramuscular que genera el evento adverso, es decir, la infección en el sitio de punción. Pudo algo ocurrir en ese proceso o en ese procedimiento, falló la técnica aséptica, es decir, las medidas tendientes a evitar que haya una infección en la realización del procedimiento, el lavado de manos de la funcionaria, la desinfección del área, la esterilización de los elementos que se utilizan para la inyección intramuscular, eso pudo haber fallado. Eso es un evento adverso, se produce la infección en el área glútea, pero esto se puede presentar, es decir, así las instituciones o las personas extremen las medidas, esto se puede presentar. Ese es un momento. El otro momento es cuando no se diagnostica que ese proceso está allí, cuando no se le presta atención a que hay un dolor en el glúteo, que muy probablemente hay una lesión allí que le genera dolor al menor y que le impide caminar. Ese es el segundo momento y tal vez el más importante. Cuando no se diagnostica el proceso infeccioso que se genera el glúteo, no se le da tratamiento oportuno, el niño no es valorado por un médico especialista oportunamente y no es remitido en su momento oportuno nuevamente a un nivel de complejidad que le pudiera brindar una atención oportuna y en el momento adecuado. Allí de alguna manera es donde se configuran la serie de errores que conducen al fallecimiento del menor. El juez como mediador siempre va a tener la posición de conciliar, ¿no? Y más ahorita con la nueva ley 13925, pues en cualquier etapa del proceso se puede conciliar. Pero en este caso concreto, la parte demandada en ningún momento tuvo ánimo conciliatorio, porque ellos trataron de demostrar de que el servicio fue oportuno y de que se le brindaron de que se le brindó todo en su momento, ¿no? Desde el punto de vista médico y demás. Cuando nosotros revisamos la historia clínica que nos presentan y se observa tantas falencias, de entrada, una historia clínica inapropiadamente diligenciada, realizada con desdén y con descuido, empieza a permitir presumir la negligencia en el actuar de los profesionales que intervienen. Que no tenemos tiempo, que tenemos mucha gente, que estamos sobrecargados de trabajo, que no tenía la historia clínica a mano, que salía a atender un paciente urgente. Ninguna de esas, ninguna, es una excusa suficiente que permita tolerar la falta de registro en la historia clínica. Volviendo al caso que discutimos, la historia clínica adolecía por completo de todas las características que debe tener. No era una historia clínica adecuadamente registrada, no se decía qué pasaba con el menor, no se describía
cuáles eran sus hallazgos, físicamente cómo se encontraba. No hay una descripción clara de ese proceso evolutivo tórpido que lo condujo a la muerte. En el actuar médico no solamente se debe hablar de negligencia cuando se habla de culpa médica, existen otros elementos, está la imprudencia, está la impericia y está la falta. O el no cumplimiento de los protocolos o guías de manejo o adaptarse a los principios de la lex artis, que es como la ley que determina cómo debe ser el actuar normal en determinado procedimiento. Comúnmente se habla simplemente de negligencia, pero la negligencia como tal es el no hacer lo que se debía hacer en un momento determinado. La imprudencia es hacer algo a pesar de que se sospeche que puede generar una complicación. La impericia es cuando el que realiza algo no tenía las condiciones técnico-científicas para realizarlo. Y la violación del reglamento o el incumplimiento de las guías de manejo es cuando, a pesar de existir unas guías de manejo, a pesar de existir unos protocolos que definen cuál debe ser el procedimiento en la atención en una determinada patología que presenta un paciente, eso no se cumple. Esos elementos deben tenerse siempre en cuenta cuando se vaya a pensar en una demanda de responsabilidad médica o institucional. Prácticamente podemos decir que en este caso todos estos elementos entraron a ser parte de lo que llevó a definir la culpa o la responsabilidad en la atención. Los profesionales fueron negligentes en el diligenciamiento de la historia clínica, en la valoración adecuada del paciente, en la realización de un diagnóstico adecuado. Fueron imprudentes cuando dejan un paciente con una supuesta impresión diagnóstica de un dengue hemorrágico manejado en un nivel 1 sin valoración por pediatría. Violaron las guías de manejo cuando no remiten el paciente al nivel de atención correspondiente para que lo valorara un pediatra o realizaran las ayudas diagnósticas o recibiera la atención apropiada. Es decir, todo se vulneró. Culpa médica en este caso hay por todos lados. Hay adicionalmente en este caso por parte de la institución hay una falla en el servicio, porque no se justifica que los médicos estén sobrecargados de trabajo y bajo los hombros de un solo médico o de dos médicos esté la prestación en salud de urgencias, atención de partos, atención de recién nacidos y control de pacientes hospitalizados de una comunidad que está conformada por miles de personas en nuestra ciudad. No se justifica. Jaime, un menor de 13 años, falleció en agosto de 2013 en Cali debido a la negligencia de los profesionales de salud de un hospital del suroriente de la ciudad. Pero el abogado y médico Carlos Ocampo expone que no solamente los profesionales tuvieron responsabilidad, sino que también influyó el mismo funcionamiento del hospital. Nuestro sistema de salud viene colapsando hace muchos años. Y en estas entidades públicas pues es aún mucho más evidente. No es justo para un médico en un hospital de nivel 1 que tiene a su cargo la atención de todos los pacientes de urgencias con el alto nivel de trauma y de violencia a la que infortunadamente nuestro país y en especial nuestra ciudad está sometido. No es justo, volviendo al tema, que ese médico que tiene la obligación de atender un servicio de urgencias tenga a su vez la obligación, como ocurría en ese momento y se determinó durante los testimonios rendidos por los mismos médicos, tengan a su cargo la atención de la sala de partos, el control de las mujeres en trabajo de parto, la atención de los recién nacidos y la atención de los pacientes en observación. Si tenemos en cuenta que tranquilamente en un turno de 6 horas un médico de urgencias puede estar atendiendo solamente como consulta de urgencias 20, 25, 30 pacientes, es decir,
Si el médico no tiene tiempo, si el médico está sobrecargado de trabajo, si no hay suficiente personal, si no se disponen de las suficientes garantías para la atención del paciente, es donde se presentan este tipo de situaciones y allí es donde comienza la falla en el servicio. Uno como abogado litigante tiene que ser muy honesto y muy claro inicialmente con el cliente, ¿no? Cuando llega por primera vez a la oficina, pues hacerle saber de que son procesos muy demorados, que pueden demorar 7, 8 años o más, que así sea demorado, pero si se mantiene una seguridad jurídica de que las protecciones sean avantes y pueda uno hacer valer esos derechos a esos familiares que se le ocasionaron unos perjuicios como tal. Cuando la demanda se gana, para la familia se genera hay una sensación de ambivalencia. Por un lado, pues está la satisfacción de saber que se ha hecho justicia y que se ha condenado a una entidad que por la forma en que prestó el servicio condujo a la muerte de su hijo. Y por otro lado, pues está el dolor, el sufrimiento y la tristeza que se aumenta cuando es definido por un juez de la República que realmente hubo responsabilidad en esa atención y que muy probablemente si las cosas se hubiesen hecho de otra manera, ese no hubiese sido el fin ni el desarrollo del proceso de atención, sino que tal vez el menor estuviera vivo en este momento. Esto ocasiona dolor, ocasiona sufrimiento, pero por lo menos se sienta un precedente, se deja claro que existe la posibilidad de que si se equivocan van a ser condenados a indemnizar esos perjuicios, que no se pueden indemnizar de otra manera que con aportes económicos, es la única forma de indemnizarlo, pero es una indemnización, pero más allá de eso que es importante, es el reconocimiento de que esa entidad, esa institución o esa persona que fue condenada, es reconocerle ante el Estado de que se equivocó y que su actuar no fue el apropiado. Yo decía que no lo van a pagar. Y yo no quiero plata, yo quería era a mi hijo. Aún yo ando por ahí, la gente me dice, ¿y su hijo? ¿Y su hijo? Es que eso fue, ¿cómo le explico? De un día para otro. La gente no se dio cuenta porque él no mantenía sino en su fútbol el fútbol del colegio. Y la gente ahorita me dice, ¿y su hijo dónde está? Yo les digo, mi hijo ya se murió. La sentencia final condena a la entidad demandada, al hospital en este caso, específicamente a la AS, a indemnizar por los perjuicios morales causados a la familia. Le concedió la indemnización de perjuicios morales a los padres del menor, le concedió indemnización por perjuicios morales a la hermana, a los abuelos, y de hecho a unas tías también. Condenó también por ese daño a la vida de relación a favor de los padres y a favor de la hermana. Después de que la sentencia sale y que queda ejecutoriada y que debe proceder la entidad a cancelar, prácticamente como abogados tenemos que iniciar un nuevo proceso para ejecutarlo, porque sobre todo estas que son entidades de salud, los presupuestos no alcanzan, no suficientes, por innumerables razones que no son el tema. Pero en este caso la sentencia se ha cumplido con base en un acuerdo a largo plazo, pero se viene cumpliendo. Cuando a mí me dijeron que ellos tenían la culpa y que iban a pagar, yo le dije a mi esposo y al abogado que yo no quería nada, que yo quería era a mi hijo. Me mandaron a un psicólogo porque estuve muy mal, yo no quería plata, yo no quería... Cuando recibimos la primera cifra, fue horrible. Que el abogado me dijera, mi cuente, es como si hubiera estado contando los huesitos de él. Y yo le dije al papá de mi hijo, no, yo no voy a contar plata. Yo no quiero nada, yo únicamente quería a mi hijo. Y aún... Sus cumpleaños fueron ahorita el 25 de marzo, ya le saqué sus restos. Me regañaron porque destapé la lápida y lo saqué de allá. Es claro que
uno de los grandes problemas que tenemos como Estado y como nación es el problema de la prestación de los servicios de salud. No podemos negar que la Ley 100 amplió la cobertura y la disparó casi hasta el momento estar en cerca de un 95%. Pero esto ha sido a costa de la calidad, esto ha sido a costa de la oportunidad y de la eficiencia en la atención. Es importante y es indispensable, es casi necesario que se tomen las medidas correctivas del caso de tal manera que los profesionales de la salud puedan ejercer su profesión con tranquilidad, puedan ejercerla de forma eficiente, sin verse presionados por una producción en relación al número de consultas, al número de atenciones, que tengan todas las garantías y todos los recursos. Este es un problema de todos los días. Y yo les digo, se puede demandar y se debe demandar, porque los precedentes hay que dejarlos, porque debemos buscar que se haga justicia. Pero se debe demandar bien hecho. Lo fundamental es, búsquese una asesoría adecuada. Debe ser un médico formado en derecho que le pueda colaborar o que le pueda entender el caso, que pueda interrelacionar con los testigos, que normalmente son testigos técnicos, que le pueda orientar su caso tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista médico. Ahora, si no puede conseguir el médico formado en derecho, tiene que buscar un abogado con experiencia en el tema, un abogado que dentro de su equipo tenga la asesoría permanente y la asesoría idónea en relación a este tipo de procesos. Se puede hacer, pero fundamentalmente lo primero es que exista claridad y se haya identificado con certeza en dónde está la culpa, en dónde está la falla en el servicio. Sin eso, es preferible que no se presenten a este tipo de procesos, porque muy probablemente van a tener un fallo en contra. Hay que hacerlo bien desde el comienzo. Mi hijo cumple 10 años ahorita el 25 de agosto de fallecido. Salió ahorita a los 9 años el resultado. Todo el proceso duró 9 años. Un vacío horrible, duré desde que él murió hasta los 3 años en el cementerio, no salía de allá. En diciembre, el 7 me iba y me quedé hasta la 1 de la mañana, porque nos daban permiso para hacer el alumbrado, un 25, y aún lo hago. Aún lo hago y sus fechas de cumpleaños, todo eso lo hago todavía con mi hija. A manera de conclusión podemos decir, o es importante que quede en el ambiente la idea que este tipo de procesos tienen éxito. Tienen éxito siempre y cuando se parta de un estudio juicioso del caso, se determine con exactitud que realmente hubo una negligencia, se tenga una buena asesoría, que el equipo jurídico esté bien conformado, se logre con claridad definir cuáles van a ser los elementos que van a servir como prueba en el proceso y se esté oficiosa y diligentemente acompañando el proceso en todas y cada una de sus etapas. 10 años de tristeza. Y es duro tener que ver que él no está. Hay veces me equivoco y llamo a otra persona por el nombre de él. Hay veces estoy sirviendo el almuerzo y le digo, está tu almuerzo, y no está la persona. Es duro. Lo importante es demostrar que con este tipo de procesos y en nuestra justicia o en nuestro sistema de justicia, que puede ser criticado, que en otras oportunidades no es bien entendido, se puede llegar a fallos justos siempre y cuando se organicen y se realicen los procesos desde el comienzo de forma juiciosa, clara y eficiente. Hay que buscar siempre que se haga justicia. Caso cerrado.